Estoy en comunicación con el diputado nacional por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández. ¿Qué nos puede decir de la situación que se está viviendo en la provincia de Córdoba? Primero, dividámosla en dos partes, en lo que hace a la salud, a la pandemia, eh, está controlada, hay muchas zonas denominadas blancas en la provincia que vienen teniendo con distanciamiento, pero permitiendo actividades comerciales e industriales. Hay otra parte que, usted sabe, Córdoba tiene industria, tiene comercio, tiene el sector agropecuario, pero el sector turístico es una parte del Producto Bruto Geográfico de Córdoba, más del 12% genera de ingresos. Tiene valles como el de Tras la Sierra, Valle de Punilla, Parabachaca, que se viven fundamentalmente del turismo. Eso está paralizado, está totalmente paralizado. Así que Córdoba tiene una situación igual que el resto del país. Pero se puede decir que en líneas generales el gobernador Schiaretti manejó bien la lucha contra la pandemia. Acá se aplicó el COE, que es justamente el Centro de Operaciones de Emergencia, con la presencia de infectólogos, médicos, fuerzas de seguridad. Actuó en consonancia con las medidas nacionales y se produjeron focos, todavía hay, ayer hubo 11 casos de contagio, pero están encapsulados en localidades o actividades. El último foco se dio justamente por viajeros de Buenos Aires a Córdoba y produjo en la zona de Villa Dolores un foco de contagio, pero en general está dominada la situación. Y en el tema económico, comercial, ¿cómo es la situación? Porque hace poco el gobernador Schiaretti contrajo deuda. ¿Cómo impactó esta medida en la economía de Córdoba? Mire, yo con el gobierno provincial tengo diferencias justamente en el endeudamiento. Esto ha afectado. Miren, ¿Era para que inevitable el endeudamiento? No, no, no. Hay que decir primero que la composición tributaria en Córdoba para los empresarios, para los comerciantes, industria, economías, comercio, servicio, Córdoba tiene una situación de altísima dependencia de los ingresos nacionales. El 61,83% de los ingresos tributarios es coparticipación, ingresos nacionales. Y solamente el 38,17% son ingresos propios. Pero de esos ingresos propios, el 72%, un poquito más, según venga la evolución comercial, industrial, proviene de ingresos brutos, es decir, es altamente regresivo. Entonces, cuando se producen parálisis industriales, económicas en general, se producen baches financieros importantes. Y si a esto le sumamos lo que decía usted, Juan Cruz, que es un alto endeudamiento, produce una crisis económica que motivó que el gobernador pidiera auxilio a la nación, que la nación le ha otorgado auxilio para pagar medio aguinaldo y para pagar y también recomponer el déficit de la caja de jubilaciones, que es cuantioso en la provincia. El endeudamiento obedeció una política de gobierno. A pesar que la profesión del gobernador es contador, tiene problemas en las finanzas. Fuimos a la misma facultad, yo fui compañero con él, yo soy contador público también. Así que cuando Juan estaba egresando, yo estaba en tercer año. O sea, lo que tendría que ser una virtud en un contador, tener las finanzas saneadas, el contador Schiaretti tiene problemas. Yo digo que las finanzas, no hay que confundir, Schiaretti ha sido
un administrador. Yo lo que creo que ha tenido una voluntad política fruto de la fuerza política que, como suelen decir algunos dirigentes nacionales del justicialismo, el PJ de Córdoba es un partido provincial y como tal se ha movido y ha producido en los 4 años anteriores, se ha sumado a esta grieta de enfrentamiento a los gobiernos nacionales. Pero que en Córdoba tiene una larga tradición, sería para contar una historia, pero usted se acordará, es joven, pero está de la isla de Angelos, al corazón de mi país desde La Sota, al cordobesismo de Schiaretti. Es decir, una tendencia por su composición económica y social que ha distanciado a las decisiones de políticas nacionales. Algunos lo ven como un país aparte, Córdoba, para mal o para bien. Pero fundamentalmente alejado de políticas a las que yo pertenezco, del movimiento nacional, popular, democrático. Córdoba, en ese sentido, aparentadora. Mire, yo le doy unas cifras para que sus oyentes televidentes lo conozcan. En el 2014, Córdoba tenía 33.000 millones de pesos de deuda. En el 2017, 60.000 millones. Ahora, hubo permanente entendimiento entre el gobierno de Macri y el de Schiaretti, que le firmó autorizaciones de endeudamiento como nunca ha tenido la provincia. Para que se dé cuenta, en marzo del 2018 teníamos 99.000 millones de pesos de deuda. En marzo de 2019, le doy los marzos porque son las ejecuciones presupuestarias que tiene obligaciones, 158.000 millones de pesos. Y informó en el primer trimestre, la ejecución de cuenta, 166.795 millones de deuda al 29 de febrero. Pero con una particularidad, es casi toda deuda externa, es toda en dólares, con bancos extranjeros. El dólar había sido evaluado para ese monto a 67,10. Hoy usted sabrá, Banco Nación da cerca de 73 pesos para evaluar y para adquirir divisas. A eso hay que agregarle deuda flotante y el déficit que arrastra el año pasado. Nosotros podemos decir que Córdoba estaríamos con 245.000 millones de pesos. Con la agenda de vencimiento que tiene el año que viene, es imposible de afrontar. Es decir, que va a depender mucho de cómo renegocie Argentina su deuda y pueda acoplarse a un reperfinamiento de deuda, si no, Córdoba estaría técnicamente en un default como el que nunca estuvo. Esa es la gravedad de la situación y lo perciben los empresarios y la actividad en Córdoba. Por eso es que en las últimas mediciones la desocupación en el Gran Córdoba ya tenía 2 dígitos a fines del año pasado. ¿Cómo evalúa la gestión del presidente Alberto Fernández? Alberto Fernández ha tenido una gestión que tuvo 54 días hábiles de gestión sin pandemia y luego con una crisis económica y sanitaria a nivel mundial que en Argentina viene siendo bien manejada en el sentido de poner en importancia la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Pero no la economía, hay muchos comercios que están cerrando, hay mucha gente sin trabajo. Sí. Ahora, ¿es culpa de la gestión de Alberto Fernández o de la pandemia? Bueno, por ejemplo, el país, el vecino Uruguay, está superando la pandemia, no está tanta paralización en la economía. O sea, hay un ejemplo aquí al lado. Sí, pero... La calle Pou asumió en marzo, no en diciembre. Como claro, sí. Buenos tiempos de preparación. Sí, pero también tiene menos aglomerados urbanísticos que Argentina,
no, el transporte, si usted conoce Uruguay, no tiene la característica de tanto congestionamiento de gente. El traslado, usted sabe por nuestra composición, donde está centrado hoy el problema, los ejes de la pandemia, es el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hay un flujo impresionante. Hoy la provincia del Chaco también. Lo estamos viendo en eso. Y Chaco, con características también, con características de su composición y de su servicio de salud, que evidentemente es una zona carenciada y que a pesar de los esfuerzos está teniendo focos de infección. Lo que sí me volví a lo económico, creo que nunca en la historia de Argentina en tan corto tiempo, hoy estaba reunido el gabinete económico, hace un rato me comuniqué con funcionarios del área del Ministerio de Desarrollo Productivo, nunca en tan poco tiempo se dedicaron tantas medidas y tantos recursos como en este gobierno para salvar trabajo y producción. Lo que es imposible poder hacer un balance como el que me preguntaba usted, sin decir que venimos de otra pandemia, de una pandemia neoliberal y donde, claro, usted comparaba Uruguay, pero Uruguay no estaba en default. Nosotros nos enterábamos un país endeudado, en default, paradójicamente le decían reperfilamiento de la deuda, con un gobierno de tinte neoliberal que tuvo que poner un tremendo cepo de compra de dólares a los ciudadanos, con una industria que tuvo más de 25.000 bajas entre comercio y servicios e industria, oficialmente, creemos que son muchas más las empresas que cerraron, con 200.000 desocupados respecto al 2015. Con una Igual el gobierno sabía de esta situación. Por supuesto. Lo que no sabíamos era de la pandemia. Nosotros teníamos toda una cantidad y tenemos. Pero Alberto Fernández tenía un plan económico. Sí. Para implementar en los primeros 100 días. Absolutamente sí. Mire, a mí me gusta la economía. Cuando me dicen eso, me desafían y le digo, bueno, parámetros de la economía. Primero nos dejaron un país endeudado, en default. 9 emergencias declaramos el 20 de diciembre del 2020 en la Cámara de Diputados de la Nación. Tuvieron que votarla hasta los opositores, porque reconocían en todos los ámbitos de la vida. Ahora, emergencia ocupacional, emergencia productiva, emergencia financiera, pero nos dejaron un Estado desarmado. Fueron una empresa de demolición. Cuando entraban, a mí me tocó ir a ministerios verdaderamente destruidos, porque no le encontraban objetivo al Estado. Nos dejaron, ustedes... Cuando uno dice, bueno, pero Fernández no tenía un plan, ¿cómo que no teníamos un plan? ¿Cuánto estaban las tasas de interés en noviembre? Ustedes periodistas. Sí. ¿Cuánto estaban para que fuera un empresario a descontar un cheque? Le voy a decir, aparecían todos los días. Hubo hasta 140, pongámosle la media, 110%. Se expulsó a más de la mitad de las empresas de Argentina fuera del sistema financiero formal. Por eso cuando el gobierno trata de encauzar a través del sistema financiero la asistencia, fracasa porque las empresas no estaban en condiciones de ser... En este plan económico, usted dice, ¿se contemplaba la reactivación de la Marina Mercante y de la industria naval? Que es algo por lo que vienen peleando los gremios marítimos. Sí, está la recomposición de la industria nacional, el rol activo del Estado. Y quedó demostrado porque en esa misma ley, que declaramos las 9 emergencias,
La ley se llama de emergencia social, pero de recuperación productiva. Ya en esa primera ley se establece una moratoria impositiva para poder poner en funcionamiento al Estado, pero también digo a las empresas fundamentalmente. Se congelan las tarifas, se establece un dólar realista y manteniéndolo con los equilibrios de una intervención del Estado que impidiera la especulación. Se baja la tasa de interés. Es decir, hoy vaya cuánto está el sistema, 36%, 37%. Se empieza a desembarazar el Estado Nacional de los vencimientos de las LELIC. Se le otorga más capacidad al sistema financiero para financiar la actividad productiva y disminuir la deuda del Estado. Se encara una renegociación que está hasta estos días y seguramente en los próximos días esperemos haya novedades, pero se manda una ley. ¿Cómo que no hay plan económico? Yo cuando me dicen eso los opositores, ¿qué plan económico presentaron ustedes cuando decían que nos íbamos a endeudar lo que se endeudaron o que íbamos a ir al Fondo Monetario Internacional? O sea, la ejecución de ese plan económico lo paralizó la pandemia. Por supuesto, ha actuado la pandemia, no lo ha paralizado. Nosotros hemos discutido, por ejemplo, y aprobado, dado medio de sanción la semana pasada, a la ley que consagra la promoción de la economía del conocimiento. Y es uno de los dos sectores que están generando divisas genuinas en el país. Y se le va a dar un enorme impulso, porque es una ley que contempla un fondo específico para promover las pymes, crea un consejo consultivo para la amplitud de lo que es la economía del conocimiento hoy, y también se le da un rol esencial a la economía social y las cooperativas y las economías regionales. Por eso es que el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo, no está más en desarrollo social, sino en desarrollo productivo. Vamos a rediseñar las tarifas, está todo listo. Va a haber, ahora seguramente estará entrando en las próximas horas, una nueva moratoria porque el plazo de gracia que se dio para la recuperación de la economía cayó con lo de la pandemia. Venimos en muchos lugares del país más de 100 días paralizada la actividad económica. Todo esto está llevando a un redimensionamiento que va a culminar con una reforma impositiva, una reforma fiscal, y va a terminar también con seguramente un nuevo rol del sistema financiero. Todo eso está planificado. No se puede hacer en este momento y también porque la oposición se niega a discutir estos temas para no dar quórum en aspectos que no están referidos a lo de la pandemia, lo que es una barbaridad. Hemos tenido que poner y hemos llegado a un acuerdo ayer con los bloques opositores para tratar la nueva moratoria porque es fruto de la pandemia, extender los plazos y establecer algunas reglas de juego. Así que nosotros tenemos plan económico. Ahora, si los que tuvieron plan económico nos desafían, tuvieron plan económico, yo les diría, muchachos, revisen los papeles. Yo le hice acordar, yo soy representante PYME. Yo en el año 2016 fui a la Cámara a discutir una ley que establecía que ellos llamaron ley PYME, que no se pudo llamar ley PYME porque no era posible, recuperación productiva, donde ya todo el mundo se olvidó. Yo tengo guardado los diarios, las expresiones, todo lo que dijeron, de que se establecía la estabilidad fiscal para las pymes, que las pymes recordarán por la diferencia de
de valorización del dólar eran las largas compras, porque nos olvidamos rápidamente los argentinos, ¿eh? En el año 2018, para cruzar a Chile, había hasta 5 o 6 kilómetros de cola de coche para ir de compras. O Misiones. Y con esa ley decían que iban a dar impuestos porque cerraban los negocios, pero caían como moscas. ¿Qué negocio podía sobrevivir en Mendoza? No podía ninguno, o en Paso de los Libres. ¿Cuándo piensa que se puede empezar a solucionar los problemas en el país? ¿Cuándo piensa usted o quién Perón sabe? hablaba de los planes quinquenales, o sea... No, sí, yo creo. Yo también soy partidario. Yo soy partidario de planes estratégicos y que contemple parte de plazo y de la intervención del Estado, los sectores empresarios, nacionales, pymes y los trabajadores. Sin eso no hay objetivos compartidos. Es un nuevo pacto social que tiene que hacerse a partir de la solidaridad. Por eso el ejemplo de Helbert, cuando Cristina presentó su libro en la rural, lo nombró a Helbert, una dirigente estigmatizada, pero que tenía la claridad de que tuviéramos un gobierno con proyección productiva, entró a hablar de esos temas, y está. Por eso está tan nerviosa la oposición, porque sabe que el pueblo argentino va a ser una enseñanza, que vamos a salir de esto todos juntos, que no tiene que aceptar más las gritas que los grandes medios y que tienen como único objetivo que todo siga igual y que los privilegios y la especulación sea premiado sobre la producción y el trabajo. Vamos a reformar el sistema impositivo para que no paguen más los que trabajan, sino los que superan ciertos niveles y gravar otras situaciones. Por eso vamos a gravar también un impuesto a la riqueza para el que se niegan a dar quórum. Entonces, tenemos un plan. Tenemos un plan. Generalmente a los gobiernos nacionales y populares le toca esto de hacer enfermero y tener que arreglar situaciones que dejan desastrosas. Nosotros no hemos incrementado la deuda externa, la hemos disminuido en este corto lapso. No hemos aumentado la tasa de interés para que ganen los especuladores, la hemos disminuido. No hemos puesto el acento en que el problema son los empleados públicos, hemos mantenido, hemos reincorporado científicos y técnicos y hoy son orgullo en el mundo, otra vez actuando contra la pandemia. Tenemos un plan, tenemos un proyecto. Claro que es la antípoda de la meritocracia, del egoísmo y de también esta alianza espuria entre los grandes capitales. Entonces, porque cuando uno ve y dice, puede venir problemas... Sumado a la campaña de desprestigio de algunos medios de comunicación. ¿Cómo? Y sumado a la campaña de desprestigio de algunos medios de comunicación que permanentemente critican todo el gobierno. Sí, pero la crítica no es mala, el problema es que no ofrece solución, Castiñeira. Yo no tengo problema, yo quisiera debatir con alguien que no me venga a decir y me digan, queremos ser Venezuela, viene el fantasma no sé qué, son las cucarachas acá, son los planeros. Tuvieron 4 años, incrementaron el presupuesto de desarrollo social, terminamos con más planes en el gobierno de Macri que cuando se fue Cristina. ¿De qué nos están hablando? Muchachos, chocaron el coche y cuando tienen que ser oposición, denos una alternativa, den una alternativa al pueblo argentino para que no pague el laburante, para que no pague el que produce, para que no pague el empresario nacional. Se vienen debates por el futuro y no se quiere llegar a esos debates
con una población consolidada en la idea que entre todos estamos saliendo de esto. Porque no vinimos a decir, los otros no saben, no, los llamamos. Vengan, no me importa de qué partido es, salgamos de esto juntos, lo desafiamos todos los días. Tenemos que agarrar y esperar un poco más, esperaremos un poco más. No vamos a entrar al enfrentamiento, porque en el enfrentamiento político de los de arriba lo pagan los de abajo. Así es. Pagan los de abajo. Estamos convencidos de eso. Así que estamos, primero, ¿con cuánto tiempo? Mire, vos encontraste algún líder mundial, algún sanitarista, al titular de la Organización de la Mundial de la Salud que te pueda decir cuándo termina esto? No. Pero para algunos países proyectan. Por ejemplo, Europa, digamos, va saliendo de a poco, Uruguay también, Costa Rica. Sí, Europa va saliendo de a poco, pero el Estado interviene activamente. En los países que aplicaban la mayor ortodoxia, hoy ocupan lugar en los directorios de las grandes empresas, entonces tienen que salvar Lufthansa, la salvan, tienen que salvar a Italia, la salvan. Ayer Portugal también estatizó la línea aérea, porque eso se cayó en el mundo, no en Argentina. Entonces, y en Estados Unidos... Sí, fracasó el sistema liberal en todo el mundo. Entonces, está discutiéndose en el mundo, y en Argentina, esos que hasta ayer decían que el Estado era lo peor que pasaba, vienen y nos mandan proyectos todos los días a la Cámara de Diputados para que asistamos más a esto, que hay que cobrar, no hay que cobrar impuestos. ¿Por qué no lo hicieron ustedes en 4 años de floreciente? Nosotros tenemos un proyecto. Le vamos a cobrar impuestos a lo que hay que cobrar impuestos. El Estado va a jugar el rol del Estado. Y nos vamos a integrar el mundo no de rodillas, sino como nos enseñó San Martín, de pie. Entonces... Hay que volver un proyecto peronista para sintetizarlo. Hay que volver un proyecto nacional y popular que tome lo mejor del radicalismo, la esencia nacional y popular del peronismo, del progresismo, respetar a todos los argentinos y argentinas que han hecho mucho para consolidar este país y no revolcarnos en el pantano inmundo que nos quieren someter de unos debates intrascendentes, propios más de esos programas de chimento que la política. Miren, muchísimas gracias, Eduardo. Así que ojalá entre todos podamos hacerlo.